Ustedes saben dónde se encuentra el relato de la familia de Noemí, una familia que pasó crisis muy profundas, muy difíciles, sin dudas, y el libro de Ruth es el que recoge esta historia y que nos presenta la palabra de Dios allí en el Antiguo Testamento. Hemos estado hablando, o Basilio ha estado hablando de comunicación, hacemos una pausa porque él ha tenido que viajar, así que luego retomará ese tema, porque no quedó terminado. Pero hemos estado hablando, cada vez que me ha tocado, de distintas familias en la Biblia. Hablamos de la familia del Señor Jesucristo, ustedes recordarán. También hablamos de la familia del Hijo Pródigo, fue la última vez que tuvimos este encuentro. Así que ahora vamos a hablar, después de los libros históricos, tenemos Esdras, Nehemías, Esther, pero antes de eso, ¿dónde la tenemos a Ruth? Bien, Josué, Jueces, Ruth. O sea que está después del libro de Jueces y antes de los libros de Samuel. Ya lo tienen, el capítulo 1, verso 1, vamos a hacer la introducción con las mismas palabras que relata la palabra de Dios, de cómo conocemos a esta familia. Ruth 1, 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había visitado a su pueblo para darles pan. Esta pequeña historia de las Escrituras, pequeña no porque no sea importante, sino porque se dicen pocas palabras, un libro muy corto, muy emotivo sin dudas y muy descriptivo. Si ustedes observan en cómo termina el libro anterior, que es Jueces, dice que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Vivieron eso alguna vez? Cuando hay, eso se llama anarquía. Cada uno hace lo que se le antoja. No rinde cuentas ante nadie, o por lo menos pretende no rendir cuentas ante nadie. Siempre hay una cuenta ante Dios que tenemos que rendir, o tendremos que rendir. Pero es algo así como un paréntesis entre el vacío que hay en estos años donde en Israel había anarquía precisamente. Pero fue una familia golpeada por la tragedia. Ustedes conocen familias golpeadas por las tragedias y a veces nos ha tocado a nosotros algún cachetazo que otro recibimos, a veces más que esto, y la tragedia, pero no entendiéndola como algo fortuito para un hijo de Dios, sino como algo que realmente produce una prueba enorme de la fe, y que no es fácil salir de ella. A veces nos ha llegado, ha tocado a nuestra puerta la prueba, ha tocado a nuestra puerta la tragedia, llamémosla de esta forma, como lo tocó a la puerta de Noemí. Una mujer que estaba casada con Elimelech, tuvo 2 hijos, Malón y Kelión, y que, quedó viuda primero y luego quedó sin sus 2 hijos, pero con 2 nueras. Una suegra con 2 nueras. Una historia que no habla de lo que es el estereotipo de las suegras, ni tampoco de las nueras. Porque uno puede decir, bueno, se habrán llevado las patadas. No, no fue así. Y mucho menos entre Ruth, la moabita. Al hablar de moabita, estoy hablando de alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, que no pertenecía a la descendencia de Abraham. Sin embargo, en el Mateo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se rescata, porque es Ruth la que está en la línea
sucesoria, donde nace luego de muchas décadas, luego de muchas generaciones, ¿quién? El Señor Jesucristo. Miren qué honor. Pero no vamos a hablar tanto de Ruth en esta mañana, sino más bien un poco de Noemí. Ahora, en medio de esta crisis familiar, que se desata en poco tiempo, en estos 10 años prácticamente, Dios se muestra soberano. Y Dios obra por caminos impensados. Hay un himno que no lo cantamos nunca, pero dice algo así como que por caminos así dificultosos suele Dios aún obrar. Caminos impensados suele Dios aún obrar. La palabra sí dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, cuando pensamos si en nuestra vida ha tocado a la puerta de nuestra vida la tragedia, la muerte de un ser querido, las dificultades a la manera tal vez como sombra simplemente de Job, también pasó en esta mujer, en esta familia. Quiero dejar un primer concepto para que nos quede en la cabeza. Dios, hermanos, se vale de personas que han sido heridas por las tragedias para mostrar cómo un hombre de fe, cómo una mujer de fe, por la fe y gracias a Dios, el Dios de la fe, puede transformar su vida para bien. Porque a veces pensamos que Dios nos deja con las manos vacías. Ojalá no nos toque pasar esto, pero hay veces que toca, cuando algún ser querido parte. Y decimos, realmente no encuentro motivos para seguir viviendo. Es allí donde Dios, si queremos que Dios lo haga, puede valerse de estas personas para que por la fe en Dios, por supuesto, se presenten como quienes de la fe hacen una bandera y de Dios una forma de vida. Pero la historia no es una historia de tragedia solamente, también es una historia de amor, la historia de esta familia, la historia de Noemí. No es el amor de la película, ¿cierto? De la novela que nos hace llorar un poquito, que tiene algún ingrediente así romántico, ¿cierto? Que bueno, hay un beso, hay una historia que se comparte. Hay cosas muy profundas, un verdadero amor. Es el amor del compromiso, es el amor de la lealtad. Dos palabras sobre las cuales, hermanos, tenemos que hacer hincapié. La historia de Noemí con su familia es una historia de compromiso y una historia, sobre todo con Ruth, de lealtad. Dos palabras devenidas en desuso, parece ahora en nuestros días. Compromiso y libertad. Cuando hablamos de que por qué no se casa la gente, es porque le tiene miedo precisamente a eso. ¿Qué es eso? El compromiso. No quieren estar atados. El mundo prefiere tener el menor rigor posible sobre su patrimonio, si es que hay uno de los dos que tiene mucho patrimonio, o hacen contratos prenupciales para decir, mira, yo te quiero un montón, pero si nos llegáramos a separar por esas cosas de la vida, esta parte es mía, esta parte es tuya. Una división de bienes. Compromiso y lealtad no son atributos, no son características, no son virtudes que se vean con frecuencia. Esto lamentablemente pasa mucho en el mundo. Ahora es más lamentable cuando vemos que pasa entre los hijos de Dios. El compromiso es la mujer de tu juventud, hermano. El hombre de tu juventud. ¿Qué clase de compromiso? ¿Qué duración tiene ese compromiso con esa mujer que Dios te ha dado o con ese esposo que Dios te ha dado? ¿Hasta dónde llega el compromiso? El compromiso es algo que tiene que trascender muchas fronteras que para algunos son los límites, hasta acá llego. Pero sin embargo el compromiso que se toma ante Dios y además ante la persona no sabe de esas fronteras. Y tiene que ir y trascender mucho más allá de lo que habitualmente se piensa. La lealtad. No hace falta casarse un 17 de octubre para jurarle lealtad.
Solo los peronistas se ríen, el resto no entendió nada. El Día de la Lealtad, el 17 de octubre. ¿Sabían? Bueno, ¿lealtad de quién? Bueno, ¿qué hace falta para tener lealtad? Hay en el Antiguo Testamento, no lo voy a leer ahora, muchos pasajes que nos hablan que Israel no fue leal con Dios. Dios le reprocha, Dios le pone el punto sobre la I a la falta de lealtad, a la deslealtad. ¿Qué es la lealtad? ¿Alguien lo puede definir? Con palabras propias, no hace falta una definición catedrática, ni mucho menos de la Real Academia Española. Lealtad tiene que ver con la fidelidad, tiene un ingrediente muy importante. ¿Qué más piensan que es la lealtad? A ver. Sinceridad. Con la entrega. La entrega. Ser leal a alguien, ¿qué significa? A ver, en un ejemplo, ser leal. Yo te soy leal. ¿Qué significa? No abandonarlo. No te abandono. Soy fiel, ahí está. Tiene más que ver también con la fidelidad. A pesar de, ¿no? Porque la fidelidad, cuando todo está bien, está fenómeno. Pero cuando es a pesar de, ahí es mucho más encomiable esta virtud. Porque decimos, ha sido fiel. Bueno, Dios es el gran ejemplo, mis queridos hermanos, de la fidelidad. Y la Biblia da la razón. Que Dios permanece fiel, ¿por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Es decir, que para Dios la infidelidad es una negación de Dios. Porque Él dice sí mismo, ¿y Él quién es? Es Dios. La infidelidad, hermanos, es una negación de Dios. Porque Dios es fiel. Ahora, nosotros los hombres y las mujeres, como el ser humano, no tienen la fidelidad una de sus grandes virtudes. Y Dios la destaca no solo para el matrimonio o para la familia, Dios destaca la fidelidad en el servicio, ¿cierto? Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, ven, buen siervo y fiel. Dios premia la fidelidad. Y si la premia en su servicio, imagínense cuánto más la fidelidad lo premia en el matrimonio, en el hogar. ¿Alguna vez has sido infiel? No estoy pretendiendo ninguna respuesta, por favor, nadie se incinere. Pero ¿alguien ha sido infiel? Mire que Dios habla de la infidelidad aún en el pensamiento. Y ahí caemos todos. A veces en los hechos también, lamentablemente, también. Pero aún en el pensamiento, la infidelidad. Miren, dice, si uno mira a una mujer y la codicia, dice ya, adulteró en su corazón. La infidelidad, hermano, es la negación de Dios. Pero volvamos a la historia de Noemí. Dije una historia de compromiso, una historia de lealtad de esta mujer hacia sus nueras. Dice el verso 14 del mismo capítulo 1, porque aquí hago una breve comentario para no tener que leer todos los versículos. Cuando esta mujer se queda viuda y sin sus hijos, entonces le dice a las mujeres, miren hijas, hagan su vida, rehagan su vida. Yo no tengo otros hijos más para dárselos, y ya soy vieja, voy a volverme a mi tierra. Entonces las mujeres dijeron al principio de las dos, tanto Ruth como Orfa, no, dice, nosotros te seguiremos a donde vayas. Y ella insistió. Una de las dos la dejó, le dio un beso y se fue. Y la otra fue, Orfa besó a su suegra, dice el 14, ¿no? Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, verso 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaría bueno para proponer este pasaje como un voto al momento de que se casa el hombre con la mujer. Y estamos hablando de la nuera con la suegra. El hombre con la mujer, o la mujer con el hombre. Qué lindo voto. Te seguiré donde quiera que vayas. Por supuesto, si alguno de los dos van por caminos que están equivocados, erróneos o contrarios a Dios, hay que hacerlo volver de su camino. La fidelidad tiene ese límite, el límite del error, el límite del pecado. Que si no, hasta acá.
no voy a consentir con el pecado. Pero fuera de eso, te seguiré donde quiera que vayas. A mí me ha llamado mucho la atención en algunos matrimonios que conozco, no vale un momento de hacer referencia de quienes los conozco muy bien, cómo por razones a veces laborales o por cualquier otra razón se han tenido que mover de lugar cuando han estado establecidos en un lugar. Y bueno, tal vez el marido, tal vez ella, o por el trabajo, por lo que sea, han tenido que moverse. Y ahí está, la mujer o el hombre, generalmente pasa que el hombre es movido y entonces la mujer, la compañera está apoyándolo y siguiéndolo. Uno dice, pero yo tengo mi vida también. Pero por encima de esas cosas Dios ha dado un orden en el matrimonio, un orden en el hogar. Obviamente que es necesario la comunicación. De eso hablaba Basilio el domingo pasado. Y el consensuar. No es el capricho del marido el que se sigue. Porque también está ese otro extremo, donde el tipo, perdón por la expresión, se le ocurre, no, hoy duro 2 meses acá, me voy a otro lado, entonces es un nómade. No estoy hablando de esos casos, queda claro. Estoy hablando de cuando es necesario, porque la situación, las circunstancias y luego del prudente tiempo de oración es necesario levantar la tienda, figuradamente hablo por supuesto, e irse a cambiarse de lugar. Hermanos, tal vez nos equivoquemos, pero es importante contar con la compañía y la lealtad de la otra persona. Dios mostrará si estaba equivocado o no, pero hay algo que se respeta y que es el compromiso y la lealtad. El compromiso en esta historia de Ruth, ustedes pueden leer los otros capítulos, también lo tenemos, de ese hombre que aparece como el Redentor. El Redentor en la jerga, en el lenguaje de lo que eran en la antigüedad el familiar que debía ante el pariente que quedaba viuda, como en este caso fueron Orfa y Ruth. Entonces el pariente que por tradición, por costumbre, porque así estaba establecido, debía redimir. ¿Qué significaba redimir? Tenía que casarse con esa viuda. Entonces tenemos ahí la historia que aparece Booz. ¿Se acuerdan de Booz? Bueno, Booz es ese hombre que era campesino, que tenía una buena posición social y económica, y era muy respetuoso, y era una persona, un hombre de Dios realmente. Qué compromiso también se ve esta palabra, qué compromiso de Booz hacia Ruth, más allá de las obligaciones, porque no era el pariente más cercano él, para redimir, para casarse con la viuda. Él no era el pariente más cercano, había otro que era más cercano a él. Sin embargo, él dijo, corresponde así las cosas. Si él no quiere redimirte, entonces yo me caso inmediatamente con vos. Efectivamente, el otro hombre no quiso redimir, no quiso casarse con esa mujer, con Ruth, y fue Booz el que asumió esa responsabilidad, ese compromiso, esa lealtad. Hermanos, palabras que le estoy repitiendo, ya lo sé, compromiso y lealtad, pero están tan venidas a menos que es necesario poder reflotarlas. ¿Cuáles son las coordenadas de la historia de este libro, de esta familia? Bueno, en primer lugar hay una crisis familiar y emigración. Elimelech era el hombre que probablemente duró 10 años viviendo allí en aquella tierra, pero de repente, obviamente él buscaba alimento para su familia. ¿Quién no lo haría? Si a vos te dejaron sin trabajo, es necesario que vayas a buscar a otro lado. Y si no es el trabajo que más se acomoda a tu currículum, y lo tomás igual, porque no vas a ser pretencioso, y menos en este país en el que vivimos. A nadie se le cae un anillo por hacer un trabajo, tal vez un poco desdoroso desde el punto de vista social, pero nada más que eso. Hay que llevar el pan a la mesa, y hay que trabajar. Entonces, si alguna vez te toca algún trabajo que no es de más de tu agrado, porque no tenés el currículum para eso, lo tuyo es mucho más, y bueno, habrá que adaptarse a eso, porque es lo que Dios da, es lo que Dios manda. Y el deber está por encima de nuestras pretensiones. Esto fue lo que hizo este hombre. Pensó que iba a ser una estancia temporal, sin duda, por el hambre que había en aquella tierra. Dice, no se olvide el versículo primero, hubo hambre en la tierra. Y esto no era que hubo un poco de escasez, no eran las góndolas de los supermercados vacíos. Había hambre, con todas las letras. Entonces él dijo, no me voy a quedar acá. Hermanos, a veces es necesario moverse y decir, bueno, si acá no va, voy por acá. Pero donde vaya yo voy a cumplir con una sola premisa, que esta es suficiente y que esta tiene que ser la premisa de nosotros en cualquier trabajo que tengamos. Ser fiel. Ser fiel. ¿A quién? ¿Al patrón? Más que al patrón, en realidad somos fieles a Dios.
Cuando vos querés ser fiel a Dios, cuando yo quiero ser fiel a Dios, después soy fiel a las otras personas. Porque la fidelidad bien entendida empieza por la fidelidad a Dios. Es un reto lo que le pasó a Elimelech, un reto para su fe. Es como él, siendo de un pueblo, una nación rica, tiene que andar trasladándose, este varón de Belén, de Judá, judío, tiene que ir a pedir. Dios no había prometido, acaso en la ley, diciendo que tú darás prestado y no vas a tomar prestado, es una de las cosas que decía Dios. Bueno, pero llegó un momento en que hay que poner a prueba esa fe, a ver si se puede hacer práctica, y no solamente teórica. Es un reto para nosotros como cristianos, ser extranjeros, hermanos. No es fácil, lo podrán decir los hermanos que nos acompañan, que no son de aquí. Ser extranjero no es fácil, en cualquier tierra que sea, en cualquier época. Tal vez hoy haya mejores cosas, mayores posibilidades, pero el ser extranjero, dicen algunos que han logrado vivir y establecerse en otras sociedades del primer mundo, que siempre nos van a mirar, siempre nos van a ver, en general como que somos, perdonen la expresión, sudacas. Serás un sudaca con plata, pero sos un sudaca, sudamericano. Y bueno, pero hay que acostumbrarse a eso, por ahí preferir renunciar a eso para tener un mejor estilo de vida. Y bueno, es lo que le pasó a este hombre. Crisis familiar, falta de trabajo, hay que emigrar, hay que levantarse y mirar. Ahora, Dios se revela en esta historia como un Dios protector, así como dice la Biblia, de la viuda y del huérfano. Protector de la viuda. Dios es Dios de viudas y Dios de huérfanos, ¿lo sabían? Sí, hermanos. Y hemos visto muchas viudas y muchos huérfanos que han sido protegidos por Dios, porque ese es lo que Dios nos dice su palabra. Salmo 68 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios que hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. Hermanos, el desamparo por el exilio, por el irse por ser extranjero, por la emigración hacia otro país, puedes hacernos sentir en algún momento el desamparo. A veces el desamparo no hace falta irse ni siquiera de la misma localidad donde vivimos, pero nos sentimos solos por X motivo, nos quedamos solos. Y podemos sentir, dice, que Dios es el que hace habitar en familia. Dios es Dios en su santa morada. El impacto de las pérdidas. Ahora, las pérdidas son cosas a las cuales no nos gusta enfrentarnos, como familia. No digo solo de las pérdidas afectivas. Por supuesto que no estamos preparados para eso. Podemos asumirlo de mejor o peor manera. Pero hay otras pérdidas también, aparte de las afectivas, que cuestan asumirlas. Las pérdidas de raíces, las pérdidas de relaciones, las pérdidas económicas, las pérdidas patrimoniales. Son pérdidas que dejan huella, dejan ciertas cicatrices. ¿Cómo las afrontamos? Bueno, uno podrá decir al extremo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Tampoco es una cuestión de usar ese versículo como para ser un conformista. Si vienes sin nada, y bueno, andar desnudo toda la vida entonces, si viniste sin nada. No viniste desnudo y seguí desnudo. ¿Alguien se le ocurriría estar desnudo? No, cierto, por supuesto. Es verdad que desnudo volveremos. ¿Qué nos vamos a llevar? La mortaja no tiene bolsillos. Pero, sin embargo, debemos saber asumir que a veces Dios da, a veces Dios quita. Hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. O llamémoslo de otra manera, como lo llama el Antiguo Testamento: tiempo de vacas gordas, tiempo de vacas flacas. Como creyentes, como familia, debemos saber hacer lo que José le indicó al faraón: que en los tiempos de vacas gordas hay que tirar manteca al techo. No dice eso la Biblia. Hay que saber guardar. Hermanos, ¿te va bien? ¿Estás guardando para momentos difíciles? Eso es saber administrar lo que Dios nos ha dado. ¿O te crees que eso va a ser siempre en una curva ascendente sin retorno? Sabemos que no es así. Muy parecido al libro de Job, ¿no? Cuando las cosas pasan de forma rápida. ¿Se acuerdan Job? Le venían una tras una como vieja en procesión, ¿no? Las noticias. Y le decían: se te murió tal, y te quedaste sin esto, y esto otro. Y Job podría haber dicho: pará un poco. ¿Cuántas cosas van a pasar? Y pasaron todas rápido.
y se quedó prácticamente sin lo que él más amaba, serán sus hijos, y también sin lo que tanto esfuerzo le costó conseguir, que fue sus bienes. Ahora, Dios después restituyó, ya conocemos la historia de Job, y Dios también restituye a esta mujer, porque Ruth, me adelanto un poco para resumir la historia, Ruth fue como una hija más que una nuera. Levante la mano quien tiene nueras de los que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal las nueras? ¿Bien? No están, creo que no están acá las nueras. ¿Qué pasa? La que está acá es buena. La que están allá, después me lo dice. Las tres. ¿Podés salir un momentito? Ahora le pregunto a la suegra. A la nuera, diga, no voy a preguntar. ¿Cómo va yo? No serán de 10, pero 7 puntos. Bueno, aprueban, con 7 aprueban. Está muy bien, es la realidad. Y creo que está bien eso. Esta mujer, Ruth, fue para Noemí, su suegra, más que una nuera, fue una hija. Lo dice la Biblia. Ustedes, es muy cortito, el libro de Ruth tiene, creo que 4 capítulos. Leerlo todo es maravilloso. Pero hasta cuando tuvo el hijo, se lo dio, lo puso en el regazo de Noemí, cual lo tomó como si fuera su propio nieto, de su sangre. Y no lo era, porque era hijo de Ruth y de Booz. Booz no tenía nada que ver con Noemí. Pero siempre Dios, miren, manda un haz de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que haya un haz de luz, un rayo de luz, una ventanita, llámenle ustedes como quieran, cuando la noche se hace profunda? ¿No te ha pasado de pasar noches oscuras? No me refiero climatológicamente hablando. Yo he pasado algunas noches, sin dudas, vinculadas a veces a la falta de salud, o algo que pasó con un ser querido, o la pérdida de un ser querido. Son noches oscuras. Y Dios siempre brilla en la oscuridad. Es cuando su haz de luz más brilla. Sí, Lili. El nacimiento de Juan Pablo. ¿Verdad? Fue cuando había fallecido. Y ella estaba embarazada en el velorio y no sabía. Y le quedó. Yo me compré un sol, todo, mi solcito. Juan Pablo fue mi solcito. Es verdad. Bueno, Dios fue ese rayo de luz de tu nieto. Ahora, qué expresión tan importante. Fíjense el verso 6. ¿Podemos volver ahí? Mira el verso 6. Quiero remarcar un poquito. Fue el versículo, me parece un quiebre, o por lo menos un rayo de esperanza. Dice, entonces se levantó con sus nueras, está hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta expresión, Jehová había visitado a su pueblo, es un rayo de luz y de esperanza en medio de la más oscura noche. Y no es la primera vez, porque también lo dice en épocas del Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Son la visita de Dios anunciada como un rayo de esperanza para dar luz en medio de una noche oscura. Noemí casi lo perdió todo, hermanos, excepto su fe. Noemí casi lo pierde todo, excepto su fe. Oyó en el campo de Moab que Dios había, o Jehová, visitado a su pueblo. También pasó cuando Dios anuncia a Isaac del nacimiento de lo que iba a ser su hijo. Pero claro, quedan huellas y quedan mellas de los momentos difíciles. En toda familia, en todo hogar, cuando vuelve a su tierra, Noemí con su nuera, ¿se acuerdan? Ella se llamaba Noemí. Noemí significa placentera. Entonces ella dijo, no, miren, ha corrido mucha agua bajo el puente. No me llamen más Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. Amargura. Y era muy significativo el significado, valga la redundancia, de los nombres de las personas, porque decían mucho de la personalidad. Llámenme Mara. Se había marchado de su tierra, de su parentela, hacía 10 años, con sus hijos y con su marido. Más allá del hambre, pero iba con toda la familia. Cuando vuelve sin los hijos, ni el marido. 10 años habían pasado nada más.
La crisis de Noemí, dice un autor, es la de una persona creyente que pone a Dios como testigo de su desgracia. Te hago testigo de mi desgracia. Lo hizo Noemí. Sus quejas son quejas de fe. Sus quejas son quejas de fe. Y decime, hermano, si no te has quejado alguna vez. Si no has tenido quejas de fe. Claro que sí. Todos hemos tenido quejas de fe. ¿Qué son las quejas de la fe? No es el espíritu quejumbroso, ese que se queja por todo. Ese que ya lo conocemos, es un quejumbroso. Se queja por todo, de todo, nada le viene bien. No, hablo de aquellas personas que no son así habitualmente, pero que de repente una crisis golpea su fe, entonces tiene quejas contra Dios. No reniega de Dios. No es lo mismo, sino que dice, Señor, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en mi familia? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Y por qué me está sonando el celular? Espero que no sea el de la alarma. Bueno. Hay en estos versículos que hemos leído que Noemí hace mención de Dios con dos nombres. Uno es Shaddai, que significa todopoderoso, y el otro es Yahvé, que es el Señor. Ahora, no produce como consecuencia de esta crisis de fe o como resultado de presentar su queja ante Dios la rebeldía. Porque, cuidado, que es fácil derivar en rebeldía cuando hay una queja presente. ¿Qué significa esto? Significa que si me quejo por esto, no me gusta cómo actúa Dios, entonces me rebelo contra Dios. Esa es la habitual, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo, no me gusta esto porque me duele, y cuando me duele algo me duele, no estoy conforme con lo que me está pasando, sin embargo, no hago como le dijo la mujer de Job a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Qué dijo Job? ¿De Dios recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué cosa? Bendito. ¿Es fácil bendecir el nombre de Jehová ante la crisis de fe, hermanos? No. No me vengan con que sí. No lo es. Claro que no, somos humanos. Cuando golpea ante nosotros la enfermedad, la muerte, la separación y tantas otras cosas que pasan en la vida de cualquier persona, no es fácil, pero no es imposible no, o no debe ser imposible. En este pasaje de Ruth, en esta historia, hay algo que está subyacente y que aparece y lo quiero destacar, lo quiero sacar bien a la luz, y es el concepto de vínculo. O sea, la familia y el concepto de vínculo. Porque es algo que no siempre vienen de la mano y deberían ir de la mano, familia con vínculo. ¿Qué significa esto? Si hablo de familia, hablo que hay algo que nos une. Ese algo que nos une se llama vínculo. Es notable cómo a veces tenemos tanta facilidad para vincularnos con otras personas, léase amigos, léase conocidos, léase compañeros de trabajo, y sin embargo nos cuesta crear vínculos con la esposa, nos cuesta crear vínculos con los hijos. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos es tan fácil tener amigos y crear vínculos con ellos y no hacerlos con quien está a mi lado, con quien Dios puso a mi cuidado, con lo que es sangre de mi sangre y carne de mi carne? ¿Qué se trata un vínculo? Una definición es la unión o relación no material que se establece entre dos personas. La unión o relación, no necesariamente material, inmaterial, intangible, que suceden entre dos personas. Puede ser el vínculo matrimonial, claro. Puede ser el vínculo entre padres e hijos, por supuesto. Puede ser el vínculo de amistad, el vínculo fraternal entre personas cristianas, etc. Ahora, lo triste de esto es que muchas veces
convivimos con personas, sea de la iglesia, sea de la familia, sea en el hogar, a una esposa por años y años y no logramos tener un vínculo con esa persona. ¿Por qué? ¿Cuándo se produce el vínculo? ¿Cuándo nos vinculamos? ¿Cuándo se produce esa unión o relación inmaterial? Hay dos dimensiones que quiero mencionar brevemente, que son muy importantes. La primera es la dimensión afectiva y la segunda es la dimensión existencial. El vínculo siempre tiene una dimensión afectiva, es decir, me vinculo con una persona, me uno con una persona, comparto con una persona porque hay afecto. El afecto tiene muchas formas de decirse qué tipo de afecto es. Hablamos del vínculo matrimonial, tiene que ser el amor ágape, ¿cierto? Tanto a veces lo hemos hablado. Es un amor, digamos que va muy similar al amor de Dios, que es el perfecto, obviamente. No vamos a compararlo en el sentido de ponernos a un pie de igualdad, pero tiene que ser un amor desinteresado. Es el mayor y el mejor de los vínculos. Con los hijos también hay vínculos desarrollados en base afectiva, es decir, ¿por qué quieres a tu hijo? ¿Solo porque nació fruto de la relación sexual entre marido y mujer y vivió contigo durante 30 años? No, no solo por eso, o no por eso, sino que ¿por qué tengo un vínculo afectivo? ¿Por qué está la parte afectiva? Y porque yo amo a mi hijo, porque lo puedo abrazar, porque me abraza, porque me dice papá te quiero, porque comparte tiempo conmigo, porque juego con él, porque vamos de acá para allá, y tantas cosas que a través del tiempo y de la vida van sucediendo. Es decir, lo afectivo va creando el vínculo. Esa es la dimensión afectiva, el afecto. Entonces, yo no tendría por qué hacer esta pregunta, pero digo, ¿hay una relación afectiva con tu esposa y con tus hijos? No debería hacer esta pregunta, ¿por qué lo digo? Porque la respuesta debería ser sí, pero no estoy tan seguro de que todos podamos decir categóricamente sí. Lamentablemente, a lo mejor en el auditorio de hoy todos podemos decir que sí, ojalá que así sea. Pero hay muchas personas que tienen su esposa y tienen sus hijos y no desarrollan el vínculo, porque esta área afectiva no se desarrolla. Padres fríos, a veces el varón, el que más tiene, no quiere decir que siempre y necesariamente, pero tiene una presencia casi decorativa en su casa. Ayer vi una película, miren, y quiero comentarles algo, no soy de comentar cosas que veo en la televisión, pero esto sí, y era de un padre que había muerto y que el único recuerdo que el hijo tenía de ese padre era que cuando era chico, lo recuerda a él como llevándolo a la plaza, pero que ni siquiera se bajaba del auto. Se quedaba en el auto y lo mandaba a jugar al niñito ahí en la plaza. Ni siquiera cuando muere el padre, este hijo llegó a horario, llegó después que ya lo habían enterrado. No se había desarrollado el vínculo, porque lo afectivo no estuvo presente durante la vida. ¿Tienes detalles afectivos con tu esposa y con tu esposo y con tus hijos o con tus padres que puedan hacer que este vínculo se consolide más? ¿O piensas que no es importante? Los médicos dicen que nuestro ser está preparado para que una hormona que hay en el cerebro, llamada oxitocina, que en ciertos momentos de la vida se segrega en abundancia, esté presente en épocas muy especiales dentro de la familia. Por ejemplo, durante el embarazo. Esa hormona como que se multiplica. También en el enamoramiento o en la amistad. Es, dicen, como un pegamento de las relaciones humanas. La oxitocina. Cuando está en muy pocas cantidades, evidentemente no hay mucha vinculación, no hay demasiado. Es decir, no le mueve nada la aguja, no le interesa nada, a este tipo no le interesa nada. Le da todo lo mismo. No sé cómo será el caso de ustedes, o el caso mío. Esposas, tu esposo te dice, te quiero, pero con voz audible. A ustedes les cuesta, yo no puedo creer eso, dice que a algunos les cuesta. ¿Cómo te va a costar decirle te quiero a tu esposa? No lo entiendo. Pero digo audiblemente, no solamente una caricia o comprarle un regalo o lo que sea. Decirle, manifestarle, verbalizarlo. Te quiero.
y la esposa al esposo. Y a los hijos, no, si es hijo varón no le va a decir. Ahora, ¿cuál es el otro ámbito, además del afectivo, que es lo que fortalece al vínculo? El existencial. El vínculo posee una dimensión claramente existencial, es decir, se elabora en base a compartir nuestra existencia con otra persona. ¿Qué significa esto? En pocas palabras. Es decir, que si no estoy presente, no voy a desarrollar ningún vínculo existencial, porque surge por el contacto. Yo estoy hablando que esté todo el tiempo ahí dando abrazos y besos. Estoy diciendo la presencia, la existencia. Eso hace que el vínculo se fortalezca. Uno dice, bueno, pero cuando yo estuve de novio a 600 kilómetros, igual lo pude mantener, sí, pero no estuviste 30 años a 600 kilómetros. Yo aguanté 2 años y me casé. Habrá habido otro que aguantó un poco más, un poco menos. ¿Es necesario qué cosa? Y que estemos juntos. Porque el vínculo se fortalece con la existencia presencial. No es que solamente existe y está en la China, sino que existe y está acá a mi lado. O sea, hablo de la compañía. Hablo de a veces simplemente estar al lado de. No hace falta ser un meloso, o un tipo que se la pasa hablando. No, simplemente sabemos que está ahí. A veces, mire, cuando nos acercamos a una persona que necesita nuestra compañía, por ahí necesita más de tu compañía que de tus palabras. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Simplemente la compañía está suficiente. Cuando no hay nada que decir, si no tenés nada que decir, no lo digas, porque lo que vas a decir te va a embarrar. Si tenés algo para decir, decilo, en su justa medida. Y si no, callate. La metáfora del puente. ¿El puente qué es? Una construcción que permite unir 2 orillas que están separadas por algo prácticamente insalvable si no fuera que existe ese puente. Bueno, si vamos al extremo, vemos que lo que es el puente que nos unió con Dios es el Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por Cristo, hubiera sido imposible. En el matrimonio, en el hogar, en las relaciones afectivas, con nuestros hijos, entre hermanos, es necesario ese puente, y el vínculo es el puente. Si lo queremos, referir o definir en un ejemplo, más allá de lo afectivo y de lo existencial, el vínculo es el puente que une 2 orillas y que permite que se comuniquen las personas y que suban y bajan y pasen de un lado a otro sin que haya interrupciones. El vínculo en el libro de Ruth es visible entre Noemí y Ruth. Ruth se aferró a eso. No me pides que te deje. Qué lindo sería eso, ¿no? Tener a nuestro compañero, a nuestra compañera, no, donde vayas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero no fue solo entre Ruth y Noemí, lo fue entre Booz y Ruth, y gracias a Dios lo es entre Dios y nosotros. La pregunta es si lo es entre yo, entre mi familia y yo, entre usted y su esposa, entre usted y sus hijos, entre sus hijos, si existen estos puentes de comunicación. Finalmente, la historia de Noemí, de Ruth, es una historia de redención. Por más de 20 veces aparece en el libro de Ruth la palabra Goel. Goel significa redentor. No sé si en medio de este auditorio hay alguna persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, pero quiero decir unas palabras, por las dudas. No podemos establecer vínculos duraderos si no está el constructor omnipresente en esos vínculos. ¿Quién es el constructor? Dios. El constructor es Dios. Si queremos tener vínculos y que esos vínculos sean duraderos y que soporten terremotos, porque a veces en las relaciones hay terremotos, entonces, hermanos, es necesario que el que lo haya construido sea Dios. No sé si han tenido la oportunidad de ver en algún terremoto cuando se sacuden los cimientos de los puentes. Están hechos para eso, ¿no? Se mueven como si fuera un flan, hermanos. Y me dice, ¿cómo es posible que no se haya venido abajo? Bueno, el que está bien hecho, porque hay otros que se vienen de una abajo. Pero el que está bien hecho. ¿Cómo no se ha venido abajo? Porque está preparado para eso. Hermanos, ¿cómo no se ha venido abajo los matrimonios? Cuando es Dios el constructor de los puentes que vinculan el esposo con la esposa y los padres con los hijos. Pregunto, finalmente, ¿está Dios construyendo los puentes relacionales en tu casa, en tu familia?
o los construimos nosotros con nuestro pensamiento humano? Pregunto para la reflexión. Pregunto para que podamos decir, si Dios no está construyendo, quiero que Él sea el constructor. No quiero que alguien más intervenga en esta relación con mi esposa, no sé en qué punto está, deteriorada, perfecto estado, más o menos, o con mis hijos. Dios puede reconstruir lo que está roto. Dios puede levantarlos, así como levantó los altares que estaban destruidos y se recompusieron. Dios, dice Salomón en Eclesiastés, restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Y más allá de toda expectativa humana, la historia de Noemí, hermanos, es incorporada a la historia de la salvación para siempre. Obed es el abuelo de David, ese hijo que tuvo Ruth, que se llamó Obed, que fue un nieto así tomado como de la sangre por Noemí, fue el abuelo de David. Y David, el rey David, nada menos, está en el linaje de la historia de nuestro Señor Jesucristo. La lealtad de las personas que nos aman nos conduce a recuperar la plenitud de las relaciones en medio del viaje de la vida. Si a veces tuvimos que pararnos, detenernos, digámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a recomponer lo que está roto, a restaurar lo que ha pasado y poder continuar. Porque el propósito de Dios tiene fecha de vencimiento, no. Se terminará humanamente cuando terminen nuestros años de vida aquí en la tierra. Pero gracias a Dios que lo que es la relación con Él es absolutamente indisoluble. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Amado Dios y Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por estas historias de tu palabra, Señor, que nos hablan de mujeres, de hombres, de familias, al igual que nosotros, pasando situaciones a veces duras, a veces difíciles, cosas que han dolido, que han herido y que han perdurado, pero que por tu gracia, por tu ayuda, por tu dependencia, por tu intervención, por tu misericordia, han podido ser superadas. De igual manera, Padre amado, esperamos que de presentarse en nuestras vidas sean solucionadas de la misma forma, con tu presencia, con tu intervención, con tu gran favor y misericordia. Bendice a cada hogar, Señor, ayúdanos a saber conducirnos con piedad y con amor, hasta que Cristo nos venga a buscar. Y bendícenos al separarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. A las 20 horas, hermanos, la reunión esta noche hay que predicar. Dios bendiga. Hola, hija. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿En la nada?